Bienvenido, Walter Sosa Escudero. Muchas gracias por prestarnos tu tiempo para este espacio que llamamos Charlas de Café, donde la propuesta es un poco reemplazar las charlas informales que salen en los coffee breaks o en los almuerzos, que la virtualidad este año no nos permite. Así que, bueno, paso a presentarlo. Walter Sosa Escudero es un economista e investigador, obtuvo su PhD en la Universidad de Illinois y su título de grado en Economía en la Universidad de Buenos Aires. Se desempeña como profesor y director del Departamento de Economía en la Universidad de San Andrés y como profesor en la Universidad Nacional de La Plata e investigador invitado en CERLAS. También da clases en las carreras de grado y posgrado en la Universidad de Illinois. Tiene un rol muy activo en la divulgación científica, escribió 2 libros, ¿Qué es y qué no es la estadística? Y Big Data, que salió recientemente, además de una marcada presencia en redes sociales donde vuelca un poco de sus temas de investigación. ¿Cómo les va? Muchas gracias por la invitación. Bueno, la primera pregunta sería ¿cuál fue tu primera AEP? Y después de muchas AEP, si tenés alguna anécdota graciosa que te gustaría contar o compartir. Bueno, la primera que estuve, creo que fue la de 1990 o 91, que fue en Santiago del Estero, que es un lugar atípico, fue la única vez que se hizo en Santiago del Estero, si mal no recuerdo. El orador central fue Tom Sargent, ¿no? Que, bueno, años después ya era toda una figura, obviamente, y más adelante iba a ganar el premio Nobel, ¿no? Tengo los mejores recuerdos. Yo había terminado hace muy poquito mi licenciatura, estaba presentando mi primer trabajo. Anécdota graciosa no tengo, digamos, no tengo, sospecho que debo tener tantas que no me acuerdo ninguna en particular, ¿no? Pero siempre digo algo que ustedes lo nombraron en algún momento cuando empezamos a pensar en hablar de esto, ¿no? Que a mi juicio lo más interesante de las reuniones ocurre en los pasillos de café, ¿no? Y sobre todo ahora, en esa época, la cuestión de ver el paper físico o ver a las personas era un punto importante, ciertamente porque era la única forma de acceder a las investigaciones, pero quizás con el paso del tiempo, la aparición de la virtualidad en términos de los papers online, y ni hablar este año de las conferencias, hizo que realmente lo que es jugoso del AEP es encontrarse con colegas de distintas generaciones, de distintos temas, o sea que en definitiva, para mí la cuestión presencial de lo que pasa en los pasillos, lo que pasa en los cafés, me parece que es tanto, o a mi juicio más importante, obviamente sin desmerecer el trabajo que hacen todos los presentadores y comentaristas, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y te pregunto, ¿tenés a alguien que te haya inspirado para ser investigador? Mucha gente, a ver, en el ámbito, muchísima gente, obviamente todos mis profesores, ¿no? En el ámbito local, voy a ser injusto, pero una pequeña lista incluye, temáticamente, yo te diría que Hildegard Ahumada, fue por lo menos el planteo que ella hizo en términos de cómo ella veía la econometría, fue verdaderamente revolucionario. A mí se me hace que Hildegard, eh, valga la redundancia y la repitencia, revolucionó la forma de hacer econometría. Ella puso arriba de la mesa que la econometría era bastante más que un manojo de técnicas, sino que era una parte integral del procedimiento de pensar problemas económicos concretos, ¿no? Después, icónicamente, te diría que tal vez la persona que más me influyó fue Alfredo Canavese, ¿no? Yo fui alumno de él, Alfredo fue mi primer coautor, o sea que temáticamente también fue un personaje muy importante en mi carrera. Y me gustaría agregar a la lista, siempre cualquier lista que les haga va a ser incompleta, la figura de Rolf Mantel fue muy importante porque era un actor realmente internacional, era un tipo inmensamente generoso con su conocimiento y con su tiempo. También la presencia eterna desde ese momento y hasta ahora de Juan Carlos de Pablo, ¿no? Que él siempre fue un gran fan de la transmisión intergeneracional del conocimiento de la economía. Entonces, yo diría que Juan Carlos, Hildegard en su momento, Rolf Mantel, fueron personas Alfredo Canavese, que me inspiraron mucho. En Estados Unidos, déjame poner 2 nombres, me sentí muy influenciado por la imagen de Roger Conker, que para mí es un sabio, y de mi director de tesis, Anil Vera. Genial. Y te hago otra pregunta. Si volvieras al día que ingresaste a la universidad, pero con todo lo que aprendiste ahora, ¿qué consejo te darías hoy?
Mira, hay una frase que dice mi esposa, ¿no? Que a mí me gusta repetirla, que es, mira, si yo estuviese en tu lugar, no estaría en tu lugar, ¿no? Para mí el consejo, honestamente, yo no me arrepiento de nada y de volver atrás haría exactamente lo que yo hice, no haría nada distinto, ¿no? Quizás alguna relectura es que tiene que ver con cosas que yo confirmé que me las habían dicho que me parece que son ciertas, ¿no? Que lo importante en economía es formarse en las cosas que son básicas. Básicas no digo simples, sino básicas que forman la base, ¿no? Me parece que en economía hay que, en la formación de base de la licenciatura, hay que sacar tres cosas, no en orden de importancia, ¿no? Primero, un conocimiento profundo de cómo funcionan las economías, ¿no? Que tiene que ver con cierta teoría, con cierta visión, con cierta modelística, que fundamentalmente tiene que ver con esta tensión que hay entre la macro y la micro. Yo eso lo estudiaré con muchísima profundidad, ¿no? La otra cosa que uno tiene que sacar de una buena carrera de economía son técnicas, o sea, no solo técnicas econométricas, sino técnicas matemáticas, técnicas históricas, o sea, un montón de herramental, me parece que es un buen momento para adquirirlo. Y me parece que hay una cosa que es fundamental en una licenciatura, es que uno tiene que armarse un muy buen catálogo de problemas económicos, ¿está bien? Insisto, más allá de las técnicas, más allá de las teorías, hay ciertos problemas grandes que nos acompañan desde que esta disciplina nació. Entonces, enfrentarse a los problemas, o sea, me parece que es muy importante no perder de vista que los problemas que nos propusimos resolver no están resueltos. Entonces, en definitiva, entender cómo funcionan los problemas grandes del desempleo, del crecimiento, de la pobreza, de la toma de decisiones, es un espacio muy importante, ¿no? Pero, insisto, si me animo a dar una recomendación, es importante formarse en los temas de la economía, las herramientas de la economía y después las formas de razonar que tiene la economía. Entonces yo buscaría, insisto, lo que yo intentaría llevarme de una buena licenciatura es una base muy sólida en micro-macro, un conjunto de herramientas y fundamentalmente un muy buen catálogo de problemas, porque nunca hay que perder la vista del tipo de problemas que todavía no sabemos cómo se resuelve. Bueno, Walter, sos una persona muy interesada en la divulgación científica, muy presente en las redes sociales. Te quería hacer una pregunta. ¿Cómo surgió Estadística por Twitter? Estadística por Twitter es una cosa rara, porque tiene que ver con la esencia de las redes sociales, ¿no? Todo vuelve, todo vuelve. ¿Qué quiero decir con esto? ¿No? Lo que se dice ahora de las redes sociales se decía en su momento de la televisión, y sospecho que en algún momento se tiene que haber dicho de la radio y también de los medios gráficos, ¿no? Que el medio estupidiza, y honestamente yo creo primero que no estupidiza, en todo caso uno será un poco estúpido, después lo que hace es busca excusas para justificar su propia estupidez. O sea, tenés que ser realmente estúpido para que te estupidice la televisión, si vamos al caso, ¿no? Pero por otro lado me parece que la televisión, la radio, los diarios y ahora las redes sociales tienen cosas interesantísimas. Francamente, yo me entero de los papers, de las ideas económicas por Twitter, ¿está bien? Entonces, si uno logra armarse un ecosistema interesante en Twitter, yo, digamos, desde que sale, no sé, ayer Iván Berning posteó un paper interesantísimo que yo no conocía y que salió publicado hace 3 días. Entonces, en definitiva, cualquier otro medio de comunicación que no sea las redes sociales está corriendo atrás de Twitter, de Instagram, de Facebook. Entonces, bien utilizadas son herramientas muy poderosas. Estadística por Twitter nace de una chanza que tiene que ver justamente con esta tensión que hay en las redes sociales de las cosas son en serio o en chiste. ¿Está bien? Entonces, desde cierto punto de vista, todo lo que uno dice en Twitter es en broma, pero también todo lo que uno dice es en serio. ¿Está bien? Y no hay otro medio de comunicación que tenga esa característica. O sea, la televisión lo tuvo, pero ya no lo tiene, y el ámbito académico no lo tiene. Entonces, en definitiva, me parece que el desafío que yo me había propuesto en su momento era intentar explotar las limitaciones del medio. En ese momento eran 140 caracteres. Entonces lo que yo me propuse era, bueno, ¿será posible hacer divulgación científica de la estadística a través de un medio en donde 140 vamos a entenderlo no como una desventaja, sino como una ventaja? Mira, yo tengo que poder decir qué significa que un estimador sin sesgado en 140 caracteres. ¿Soy capaz de hacerlo? Entonces justamente la idea era llevar el argumento de la seriedad de Twitter al extremo. Es decir, bueno, mira, aquello que a vos te parece que es una limitación, ¿está bien? Yo lo interpreté como una restricción válida. Bueno, que uno debería poder ser capaz de decir las cosas en 140 caracteres, ¿está bien? Entonces, cuando vos tenés poco espacio, tenés que sacarte de encima todo, o sea, tenés que decir las cosas tal como son, tenés que utilizar el más crudo de los lenguajes, el más directo,
¿está bien? No hay adjetivos calificativos. Es un ejercicio lingüístico, estadística por Twitter. Fíjate que la única forma de ahorrar caracteres es elegir correctamente los sustantivos y los verbos, ¿no? O sea, ¿qué quiero decir con esto? Si yo, por falta de espacio, yo quiero decir dijo fuertemente, en cierto 40 caracteres gasto mucha energía y los reemplazo con gritó, ¿está bien? Que tiene nada más que 5 caracteres. Entonces, estadística por Twitter es un ejercicio que yo inventé, en donde lo que intento hacer es explotar una restricción de un medio, ¿está bien? Hablando una vez con cierta gente, estadística en Twitter es tan serio como es en broma, ¿está bien? O sea, si vos lo ves de cierto punto de vista, es en broma, eso es una gran chanza, pero por otro lado, no tiene nada de espontáneo. O sea, para los que no lo conocen, estadística por Twitter es un proyecto donde yo elijo un tema y lo desarrollo en una serie de tweets, 30, 40 tweets, ¿está bien? Y si el trabajo está bien hecho, vos lo lees y parece que yo estoy improvisando. Pero a mí, armar estadística por Twitter me puede tomar una semana de trabajo. O sea, detrás de cada tweet hay un ejercicio muy fino, muy intenso, de elegir las palabras, elegir los temas. Entonces, justamente, estadística por Twitter intenta ser, como yo digo, buen teatro. Vos lo ves y te parece que no están actuando, pero en realidad hay meses de ensayo y preparación. Yo lo que hice, lo inventé para probar que es un medio válido. O sea, que se puede hacer, pero por otro lado también lo que quería poner arriba de la mesa es que cuando vos te cambia el medio, tenés que cambiar el discurso. No la esencia del discurso, sino la forma. ¿Está bien? O sea, vos no podés hablar como si fuese una máquina de escribir que apretás enter y cambiar el renglón, sino que tenés que respetar la esencia básica del tweet. La esencia básica del tweet es que el tweet vive por sí mismo y que es retuiteable. O sea, la esencia del tweet es la retuitabilidad, si es que existe esa palabra. Entonces justamente no puedes escribir una frase larga y partirla en tweets, porque estás rompiendo contra la esencia del tweet. Entonces yo justamente inventé estadística por Twitter para, en cierto sentido, mostrar que es un medio tan relevante como cualquier otro para hacer divulgación científica. Muy, muy interesante. Y la última pregunta, antes del ping-pong. ¿Has asistido a muchas AEP a lo largo de los años? Seguramente tenés alguna Sí, favorita. discúlpame, no te dejé terminar. ¿Qué decías? Seguramente tenés alguna favorita por ahí por los oradores o los temas que se trataron. Mira, Ahora yo... asistí a todas. Te diría las únicas dos que yo no asistí desde que fui la primera, desde el 90, era o porque vivía en el exterior, el año pasado porque me cancelaron el vuelo, que fue la de Bahía Blanca, y después no fui a la de Córdoba porque fui padre, ¿está bien? Pero después fui a todas, ¿está bien? Fui a todas, las disfruto todas, y lo espero como un evento tanto académico como social, ¿no? Las favoritas, no sé si las favoritas, pero la que más me marcó fue la de Rosario, que se hizo hace unos años, y no sé si fue la favorita, pero fue la que más disfruté, no por haber estado, sino por haberla hecho, porque yo fui el organizador, en esa época fui presidente, y hacerla en una ciudad grande como Rosario, con un equipo de primera, porque la gente de Rosario realmente trabajó excelente, para mí era un enorme desafío, entonces me dio muchísimo placer haberla hecho, ¿no? Porque la disfruté como investigador, como asistente, como presentador, pero también la disfruté como presidente, ¿no? Entonces ver cómo funcionaba la maquinaria de la organización a mí me dio mucha satisfacción, y la de Rosario en particular la recuerdo con mucho cariño. ¿Y para vos cuál fue tu favorita en términos de en cuál comiste mejor? ¿En cuál comí mejor? Mira, que yo recuerdo en una de Mendoza, que hace muchos años, no me acuerdo, que nos llevaban a las bodegas, y era tremendo, ¿no? O sea, realmente creo que en términos culinarios, la de Mendoza, no me acuerdo si fue, no me acuerdo exactamente el año, fue cerca del 2000 y pico, la recuerdo de ese punto de vista como una de las mejores. Bueno, yo ahora te voy a hacer un par de preguntas de respuesta corta. La idea es que te hago la pregunta y respondes enseguida con lo primero que se te cruce por la cabeza. Mejor libro para aprender econometría. Davison y McKinnon. Canción favorita para tocar con la guitarra. Humo sobre el agua. Artista favorito. Borges. Walter Sosa Escudero. ¿Cocina? Sí. ¿Programar en Stata o clavar clavos con una hojota? Clavar clavos con una J. Bueno, Walter, esas fueron todas las preguntas. Muchísimas gracias por participar. Buenísimo. Che, muchas gracias por la invitación. Realmente celebro tanto la
la apertura de este espacio, como que hagamos un esfuerzo para reemplazar lo real con lo virtual. Eventualmente me parece que vamos a volver a un equilibrio en donde nos vamos a aprovechar de lo mejor de los medios, tanto de lo presencial que tanta falta nos hace, como lo virtual que nos permite acercar un montón de gente que de otra manera no podría acercarse. Así que muchísimas gracias a ustedes, los felicito. Bueno, Muchas gracias, Walter. muchas gracias a vos, Walter. Bueno, adiós. Adiós.